solicitado a las profes, ¿verdad? Eh, utilizar la hora. Entonces, siguiendo un poco con respecto a la clase anterior, que habíamos dado la última parte, sólida revolución, y faltó describir un poquitito lo que, en qué consiste el método de las arandelas o casquete cilíndrico, ¿verdad? Que son algunos reducciones, ¿verdad? Simples de lo ya explicado para la determinación de volumen de revolución, utilizando alguna adaptación a, decir, a la fórmula desarrollada. Entonces, en este caso, si la región que hacemos girar, recuerden que cuando hablamos de volumen de revolución, eh, estamos haciendo girar una superficie en torno a cierto eje, ¿verdad? Y la superficie, al girarlo en torno a un cierto eje, genera un volumen. Eso es lo que estábamos desarrollando la última vez. Entonces, la idea es generalizar un poco unas cuestiones para simplificar la determinación de los valores, ¿verdad? En este caso, entonces, al girar, ¿verdad? Para generar un sólido, no cruza o no hace frontera con el eje de revolución, el sólido tendrá un agujero figura ahí, ¿verdad? Es decir, tendríamos parecido a esto, ¿verdad? Es decir, si nosotros hacemos girar una cierta región en torno a este eje X, ¿verdad? Entonces, esto es lo que me va a generar, dice, un hueco en el sólido, ¿verdad? Es decir, va a depender del tipo de funciones que tengamos acá para generar el hueco. En este caso, si visualizamos un poco esta figura, ¿verdad? Vamos a ver que esta es la parte hueca del volumen de revolución. ¿Se ve, señores, esta parte que estoy indicando? No sé si están visualizando. Sí, se ve bien. Sí, profe. Ya, ya. Entonces, eso es lo que nos dice, ¿verdad? Que, de hecho, que hemos explicado esto la última parte de la clase anterior. Entonces, en este caso, si voy a calcular, ¿verdad? En este caso, el área que voy a estar girando, ¿verdad? O área de la arandela que voy a estar girando, ¿verdad? Sería esta ecuación que tengo, ¿verdad? ¿Sí? Y después simplemente haciendo giro o haciendo la integración con respecto a uno de los ejes, en este caso con respecto al eje X, ¿verdad? Me va a generar el volumen de revolución, ¿verdad? Es decir, tengo una cierta región, ¿verdad? Delimitada por unas curvas, quiero hacer girar esto en torno a un eje X, ¿verdad? Entonces lo que me dice que esta región, al girarlo, voy a poder generar un diferencial elemento o un diferencial área, ¿verdad? Cuya área sería esto, ¿verdad? Entonces, pi r cuadrado sería la sección, y que acá voy a tener una arandela, ¿verdad? Esta parte. Este me va a generar una superficie, ¿sí? Esta es la superficie que se genera. Y haciendo que tenga un cierto ancho, ¿verdad? Que sería mi diferencial X, voy a tener diferencial volumen. Entonces, analizando esto, generando ya la superficie, en este caso vemos, ¿verdad? Que el ancho del elemento, el ancho en este caso, correspondería a nuestro diferencial X, ¿verdad? Diferencial X. Y la superficie de la que estoy hablando sería esta, ¿verdad? ¿Sí? Una superficie que es indicada en torno al eje, ¿verdad? Entonces el volumen sería igual a la integral de a sub x diferencial x, donde a sub x ya indica que es el área de la sección, esta parte, ¿verdad? ¿Sí? Multiplicado por el ancho voy a tener el volumen. Entonces sería la integral de a b de pi r cuadrado menos r sub x cuadrado. ¿Sí? A eso le llamamos, ¿verdad? Método de las arandelas, ¿verdad? ¿Sí? Este método para calcular el volumen de un sólido de revolución se denomina método de la arandela, ¿sí? Método de las arandelas, ¿sí?
ya que cada pequeña pieza parece una arandela circular de radio exterior R sub X y radio interior R sub X. Eso era el método de la arandela. Ahora, para determinar el volumen de un sólido formado al hacer girar una región, ¿sí?, alrededor del eje Y, en este caso, ¿verdad?, vamos a cambiar, ¿sí?, el eje. Utilizamos el mismo procedimiento que en el ejemplo se había mostrado, pero integrando con respecto a Y y no con respecto a X. Es decir, cambiaría, fíjense acá, voy a tener R sub I al cuadrado, R sub I al cuadrado, ¿verdad? Radio mayor menos radio menor al cuadrado, ambos, ¿sí? Y tendría también el área transversal que voy a tener, sería acá el área transversal de la sección, por el ancho del elemento, que sería en I en este caso, ¿verdad? De esa forma voy a tener volumen diciendo que va a ser igual a la integral de C a D, letra D, ¿sí?, de A sub X, que sería ya reemplazando, ¿verdad?, diferencial X. Perdón, A sub I. Estoy utilizando, cambiando eje nada más, ¿verdad? De la pasada estuvimos ya analizando en la pizarra, ¿verdad? Bueno, hasta acá más o menos hemos llegado la vez pasada, simplemente un pequeño repaso, ¿verdad?, de lo que ya habíamos visto la vez pasada. Entonces vemos un ejemplo resuelto, está disponible acá, ¿verdad? Para generar un sólido se hace girar alrededor del eje Y la región acotada por la parábola Y es igual a X cuadrado y la recta Y es igual a 2X, dice, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos ahora en el primer cuadrante, determina el volumen del sólido. Fíjense que acá yo tengo, en este caso, si vamos a sacar un poquitito en limpio, digamos, voy a tener esta, esta parábola y esta recta. Entonces, para calcular el volumen de esto, ¿verdad?, primero necesito saber mi superficie. Este sería mi arandela interior y este sería la arandela exterior, ¿verdad? ¿Sí? Y el ancho de este elemento sería diferencial I. Al definir este radio, vamos a decirle, la superficie, ¿verdad?, la superficie o la arandela en este caso, ¿verdad?, podemos directamente después integrar con respecto a I y vamos a tener ya el volumen de revolución. En este caso, ¿verdad?, ¿de dónde a dónde vamos a ir? Como en este caso la parábola es tangente en X igual a 0 a la recta Y igual a 0, entonces mi límite inferior va a ser Y igual a 0 hasta la intersección de la recta, en este caso se haría por acá, ¿verdad?, la recta y la parábola. Entonces, este sería mi dominio de integración. Es decir, desde A hasta, o de C hasta D, donde C vale 0 y D vale 4 para este caso particular. Entonces, después se reemplaza la función de elevado al cuadrado ambos y se integra con respecto a I. De esa forma, obtendríamos el volumen de revolución. Eso es lo que nos dice este problema, ¿verdad? Como se plantea, primero bosquejamos la región, en este caso vemos, ¿verdad?, la región, mi región superficie que quiero hacer girar en torno al eje Y en este caso particular, ¿verdad? Entonces genero, utilizando el método de la arandela, genero la superficie, ¿sí?, y después integro esa superficie en dirección al eje perpendicular a dicha superficie. Entonces, voy a tener el volumen de esa forma. No sé si se entiende un poco la idea o no se comprende. Para explicar un poco diferente. ¿Me escuchan, gente? Sí, profe, te escuchamos. ¿Se entiende, profe? Mm, Inge, señor. ese es con respecto al punto de giro en cero, ¿verdad? ¿O cómo es? No,
Mi eje de rotación es el eje Y, para este caso. Este que me dice acá, para generar un sólido, me dice, se hace girar alrededor del eje Y. ¿Sí? El eje Y. La región acotada por la parábola, este sería, si voy a graficar acá, voy a hacer un esquema de vuelta. Si voy a graficar esta parábola y es igual a x cuadrado, nosotros sabemos que es esta la parábola. ¿Sí? Y la recta y es igual a 2x, ¿verdad? Es decir, la región que me limita es la recta y la parábola. Y vemos ahora que la recta 2x es una recta mayor a 45 grados que me va a generar esta intersección. La región que se cierra sería esta. ¿Se ve? ¿Muchachos? Sí, se entiende ahí. Entonces lo que voy a hacer es girar en torno a este eje Y, esta región. Pero ¿cómo voy a girar esto utilizando el criterio de la arandela, ¿verdad? Entonces yo puedo emular esto como va a girar. Entonces voy a irme de esta forma. Entonces voy a decir, acá tengo una superficie, acá la parte de arriba, ¿sí? Y a medida que voy bajando se me va a generar otra región. Este sería una parte y la misma altura me va a generar esto, esta región. Entonces lo que voy a tener, si miramos de hacia arriba, en cada instante, ¿qué voy a ver? Voy a ver acá una parte interior y una parte exterior. ¿Sí? Entonces, esta parte, la parte hueca, vamos a decirle, sería la región que limitaría interior entre al eje igual, x igual a 0 y y es igual a 2x. ¿Sí? Y me va a generar. Es decir, me va a generar un cono hueco. O sea que este me va a generar la recta. ¿Sí? Y girando la parábola, me va a generar un sólido de esta forma. ¿Sí? Me va a generar esto. Y metiendo adentro este cono, es como si fuese que hago desplazar y hago este. ¿Sí? Y elimino esta parte. Eso es lo que se hace en este caso, ¿verdad? ¿Y qué me queda? Me queda esta parte del sólido, ¿sí? En torno al eje Y. ¿Sí? Si hago un corte a cualquier ángulo, si trazo un eje Z acá, por ejemplo, y determino un plano acá, levanto un plano, ¿verdad? Me va a generar esta superficie que vemos acá en todo momento. No sé si se entiende un poco el esquema. Sí, se entiende. Entonces, me genera este cuerpo. Vamos a decirle esta parte pintada en torno al eje Y. ¿Sí? En todo momento genera eso. Profe, ¿cómo sería para calcular el volumen de ese pedacito que nos queda? O sea, del bordillo de la arandela, por así decirlo. Lo que pide el problema justamente, ¿verdad? Ah, ya, eso es lo que pide el problema. Es el que pide el problema, Debe ¿verdad? ser la parte de adentro lo que pide. Sí. Viste que acá el volumen es igual. La integral de C a D. ¿Sí? C a D significa que voy a irme de este punto hasta este punto. ¿Sí? Ahora, este R sub I al cuadrado por pi representa el área, vamos a decirle, esta región en cualquier punto, voy a tener esta superficie. Tengo esta superficie completa ahí. ¿Sí? Menos el área de R sub I al cuadrado, que sería, en este caso, si miramos ambos, voy a borrar esto, si miro esta ecuación, R sub I representa a la parábola. Mi radio va a ser la parábola. ¿Sí? Y R sub I, el de minúscula, sería la recta. ¿Sí? La recta. Y al hacer girar eso me genera, ¿verdad?, el volumen que estoy buscando. Primero hago un volumen paraboloide, voy a generar un volumen paraboloide, eso es lo que se genera. Y le resto el volumen que genera la recta, ¿verdad?, en torno al eje Y, entonces me genera un cono. El paraboloide menos el cono sería el volumen que me está pidiendo. Sí, te escucho.
Disculpe que lo interrumpa, creo que hay compañeros que estaban solicitando unirse. Bueno, hay veces que ya está. Me avisa nomás, por favor, si es que alguien pide. Entonces, no sé si se entendió la idea, ¿verdad? Eso es lo que voy a esquematizar un poco en esta página. Lo que me da a mí, vamos a trabajar en el plano. X, Y. Tengo la parábola, voy a graficar un pedazo nada más. Tengo la recta. ¿Se ve esto, verdad? Si yo hago por separado, por un lado, hago girar la recta en torno al eje Y, me va a generar este cono. Ese me va a generar la recta. Y si hago girar el paraboloide en torno al eje Y, me va a generar este volumen. Ambos volumen sólido. Este es sólido, este es sólido. Y al extraer el cono del paraboloide, me va a generar un volumen de este tipo. Este. Pero en la parte sólida, vamos a decirle, es esta. Esta es la parte sólida. Esto es lo que voy a tener. ¿Sí? Girado en torno al eje, ¿verdad? Es decir, si yo hago un corte en cualquier ángulo, en el plano o trazo un plano cualquiera, en el plano XZ, ¿verdad? Considerando que este va a ser Z, ¿verdad? Me va a generar siempre un corte donde voy a ver este sólido. ¿Sí? Este va a ser mi sólido. Y hueco por esta parte se hueca, ¿verdad? No sé si se entiende la idea de lo que ocurre. Señores. Sí, profe, se entiende. Bueno, Si alguien tiene alguna duda, entonces explicamos de vuelta, sin problema. Acá viene otro criterio un poquitito para ver, porque de repente de acuerdo a cada tipo de problema, a veces se facilita utilizando el método de la arandela o en otro caso, en medio cascarones cilíndricos se le llaman, o casquetes cilíndricos se le llaman. Utilizar ese criterio, ¿verdad? Ya son casos muy particulares ya que se van aplicando o cambiando alguna fórmula para poder determinar volumen de un cuerpo de revolución, ¿verdad? En este caso, el método de casquete cilíndrico, ¿qué es lo que hace, verdad? Si nosotros tenemos, por ejemplo, ahí, tengo un casquete cilíndrico, significa que tengo un cilindro hueco. Es decir, tengo pared exterior y tengo pared interior, ¿verdad? Y el sólido es esta parte. Para poder calcular esto, ¿verdad? Yo voy a calcular el volumen de este. Nosotros sabemos, simple, ¿verdad? El delta volumen va a ser igual a ¿qué? Por un lado, 2pi r, ¿sí? Donde r, ¿qué sería? El radio medio. Es decir, acá tengo un radio exterior e interior respectivamente y la diferencia 2pi r me da un radio medio. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a tener? Si hago un corte, ahí voy a poner un punto en mi eje del cilindro y tengo acá este pedacito. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y tengo esta pequeña superficie. Este voy a hacer girar en torno al centro o al eje del cilindro. Entonces voy a calcular, ¿verdad? La superficie que tengo acá y voy a hacer girar esta superficie en torno a este eje.
Entonces va a ser igual a que al radio medio, que sería radio exterior más radio interior sobre 2, me daría este radio. Por el ancho del elemento, que sería un delta radio, que sería radio exterior menos radio interior. De esa forma tengo ahora el ancho, y por la altura voy a tener mi superficie. Esta va a ser la altura. El ancho va a ser mi delta R, entonces ya tengo mi superficie. Hago girar ese en torno al eje y me va a generar un volumen, ¿sí? Un diferencial o un delta volumen, ¿sí? Entonces, si yo digo que el radio es un radio medio, entonces va a ser radio exterior más radio interior sobre 2. Y mi delta radio sería la diferencia entre los dos radios. Delta radio por H me da la superficie. Girando esa superficie en torno al eje, me va a dar el volumen. Entonces, ordenando esto, me quedaría que mi delta volumen, ¿verdad?, es igual a 2R por H por delta R. Este representa la superficie, diferencial superficie. Por la longitud que se hace girar eso, me genera diferencial volumen o delta volumen. Ese sería entonces si el radio interior y el radio exterior es variable. Es variable. Pero ¿qué pasa si estos radios no es constante? ¿Será que se puede también hacer el cálculo de volumen? Y vamos a ver cómo se hace, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, podemos nosotros decir H es igual a F de X. ¿Sí? F de X sería, es decir, tenemos una curva acá, ¿verdad?, y es igual a F de X. Partimos esto del punto A hasta punto B en tiras elementales, ¿sí? Es decir, voy trazando rectas perpendiculares al eje X, ¿sí? Todas ellas, ¿verdad? Entonces, con eso yo puedo generar un delta superficie acá. Un delta superficie dado, ¿verdad? Entonces, y para cada una de delta elemento que tengo acá, voy a cada uno de los elementos voy a generar un radio. ¿Con respecto a qué? Con respecto a este. Radio interior sobre 2 sería directamente igual, ¿verdad?, al radio medio. Y en este caso, este va a ser XU2 y XU1, digámosle, era el radio interior y el radio exterior. Entonces voy a tener delta R va a ser igual a R2 menos R1, pero como en este caso voy a tomar una tira elemental, este ancho sería delta X, ¿sí? Entonces va a ser delta X directamente. Ese sería entonces el ancho de mi tira elemental, multiplicado esa tira elemental por la altura, que sería una altura media entre en este intervalo, me va a generar mi área, mi delta área, ¿sí? Mi delta área. Y haciendo girar ese delta área en torno al eje Y, me va a generar mi delta volumen, ¿sí? Entonces, voy a tener que mi delta volumen es igual a X sub Y, que sería el radio medio en cada una de las tiras elementales, multiplicado por 2pi sería la vuelta completa en torno al eje Y. Y llevando una tira elemental de superficie que sería f de x por delta y, delta x sub y. ¿Sí? De esta forma, entonces, tengo mi delta volumen elemental. Si yo puedo lograr hacer n corte acá a la sección de puedo levantar rectas perpendiculares al eje x, ¿verdad?, n veces, entonces voy a tener mi n volumen. ¿Sí? Y si quiero calcular el volumen total, lo que voy a hacer es una sumatoria de igual a 1 hasta n de los delta volumen, ¿sí?, que va a ser igual a la sumatoria de igual a 1 hasta n de 2pi por f de x sub y por
delta X sub I. En este caso faltó acá X sub I, acá faltó. Voy a corregir un ratito eso porque faltó en la ecuación. Acá faltó. Inge, disculpe. Sí, Hay compañeros que están ya. solicitando entrar. X sub I. Ya. Ahí va a seguir entrando. Ahí ya está completo. Ahí faltó un delta X sub I para tener mi volumen y décimo. Y en este caso, ¿verdad? Si vamos a los precisos, tiene que ser aproximado, ¿verdad? ¿Sí? Aproximadamente acá esta parte. Y haciendo que cada una de las tiras elementales que tenemos ahí, ¿verdad? Que tienda a cero esto, la cantidad de particiones que tengo que tener tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, si aplicamos límite y si existe ese límite, se llama integral definida. Entonces, X sub I se convierte en X. El 2pi es una constante, sigue. Y f de x, realmente tenía que ser f de x sub i, ¿verdad? Porque el xésimo acá está correctamente. Por delta x sub i. Entonces voy a tener f de x diferencial x. De esta forma también, entonces, se puede calcular el volumen. Y en este caso le llaman método del casquete cilíndrico. El medio que se utiliza también para calcular volumen de revolución. No sé si hay alguna parte que no se comprendió, gente. Profe, o sea, aplicamos cuando hacemos girar una función con respecto a un eje nomás. Esa es su aplicación. El de las arandelas es cuando tenemos ese hueco, ¿verdad? Sí, el método de la arandela es cuando tengo hueco, sí. Y en este caso, ¿verdad? Puedo también tener hueco acá. Porque fíjense que acá empieza en A y termina en B. No empieza en 0. ¿Sí? Entonces, esto también me va a generar un hueco. Acá, por ejemplo, si visualizamos esto, esta parte va a ser un hueco. ¿Sí? También es hueco. Y acá, después, ¿verdad? Fíjense ustedes, si miramos nosotros nuestra superficie, ¿verdad? Acá esta función, fíjense ahí, que está acá, representa ¿qué cosa? La altura, ¿verdad? La altura de nuestro elemento. ¿Sí? Entonces, esto puedo también tener un hueco de repente, puedo generar hueco. Puede ser también hueco. Por ejemplo, dice calcular el volumen del sólido de revolución que se genera al hacer girar alrededor del eje Y la región R comprendida en el primer cuadrante entre los gráficos. Y es igual a f de x igual a menos x cubo más 4x cuadrado menos 3x más 1. Y la vertical ix igual a 3. Entonces, si nosotros graficamos esto, ¿verdad? Voy a tener esta. Fíjense bien. Tengo la recta, el eje Y, el eje X, y tengo la función, ¿sí? Y me dice en el primer cuadrante, ¿verdad? Alrededor de Y, la región R convendría en el primer cuadrante entre la gráfica. Y es igual a esta y la recta, ¿verdad? ¿Sí? Y fíjense que al decirme en el primer cuadrante, la región que cierra sería esta. ¿Sí? ¿Se visualiza, gente? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces, esta es la región que tengo que girar. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es directamente trazar rectas verticales. Rectas verticales para hacer mi delta volumen. ¿Sí? Y mi límite de integración X, en este caso era mayor o igual a quién, la recta que cierra, sería esta recta que cierra abajo. Entonces va a ser 0. ¿Hasta dónde? Hasta la intersección entre la recta X igual a 3
y la curva, ¿verdad? Y en este caso, automáticamente era la recta x igual a 3 es la que me limita, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este sería mi región de integración. Ahora, mi volumen, ¿a qué va a ser igual? Recuerda que voy a utilizar el criterio del casquete cilíndrico. Entonces va a ser igual a la integral de 0 hasta 3. ¿Sí? Tengo 2pi y mi radio para cada una de los casquetes va a ser x. ¿Sí? Para cada uno de los casquetes va a ser x. ¿Sí? Por mi diferencial superficie. Mi diferencial superficie va a ser f de x, sería la altura. ¿Sí? La altura. Por el ancho del elemento. Este sería el ancho. ¿Qué sería mi diferencial x? Se puede ver, gente, esa fórmula se puede leer tranquilamente. ¿Alguien tiene dificultades en interpretar? Sí, profe. Ya. Entonces el volumen directamente va a ser 2pi, la integral de 0 a 3 de x por f de x, que sería la función, entraría entre menos x cubo, ¿verdad?, más 4x cuadrado menos 3x más 1. Diferencial x. ¿Sí? Integrando esto me sale directamente el volumen que genera este cuerpo. El volumen que genera al girar la superficie indicada ahí en torno al eje Y. ¿Sí? Haciendo girar tiras elementales en torno al eje Y. Donde las tiras elementales, utilizando el criterio del casquete cilíndrico, esas tiras elementales son paralelo al eje de rotación, diferente al otro, ¿verdad? ¿Sí? El método de las arandelas, recuerden que se genera una superficie primero, ¿verdad? Vamos a decirle esta superficie, y después se barre de arriba a abajo, de abajo a arriba, ¿verdad? ¿Sí? Entonces con eso se genera el volumen. En este caso tenemos el eje, tenemos tiras elementales paralelo al eje de rotación, ¿sí?, y con un radio medio, ¿verdad? Y hacemos girar en torno a este eje y me genera el volumen. ¿Se entiende un poquitito la diferencia, gente? Que uno y otro son medio semejantes, ¿verdad? Pero la fórmula a utilizar son diferentes. ¿Por qué? Porque el método de la arandela utiliza radios al cuadrado, ¿sí? Este radio exterior al cuadrado menos radio interior al cuadrado, la diferencia de ese cuadrado multiplicado por pi, ¿sí?, me genera la superficie. Lo que hago es como una moneda ahuecada, ¿verdad? Y hago la diferencia primero entre la superficie y después multiplico por la altura de ese elemento, ¿sí? Después multiplico, ¿verdad? Y ahí recién integro. En cambio, ¿qué es lo que hago? Construyo tiras elementales paralelo, ¿verdad?, al eje de rotación. Y después hago girar esta tira elemental en torno al eje de rotación. Son medio semejantes, pero figuras diferentes utilizan. ¿Se entiende la idea, gente? Sí, profe. ¿Algún compañero que tenga dificultad en su interpretación? La diferencia entre uno y otro. El resultado me tiene que dar lo mismo. Calcular utilizando casquete cilíndrico, utilizando método de la arandela, el resultado me tiene que dar el mismo volumen. Si estoy hablando de volumen. Bien. Por ejemplo, ¿verdad?, hay encontré justamente una figura dinámica, ¿verdad? Y se puede visualizar cómo genera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, genera casquete, ¿verdad? Y ahí vemos, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense que hay tiras elementales y lo que nosotros hacemos al integrar es aumentar la cantidad de tiras, ¿verdad? Sumamos cada una de esos volumen que genera cada casquete cilíndrico.
Ahí tenemos, ¿verdad? La integral 2pi 0 a 3 x por la función, y en este caso sale 62,2 unidades de volumen, aproximadamente. ¿Dudas, señores, para aplicar entre uno y otro? Para este caso particular, por ejemplo, si yo para este problema, ¿cuál es la ventaja de utilizar casquete cilíndrico y casquete método de la arandela? Si yo voy a utilizar método de la arandela, tengo que cortar la función en varias partes, ¿verdad? Acá me va a generar, voy a rotar este, ¿verdad? Después tengo que rotar este pedacito acá en la esquinita para generar un volumen. Y después tengo que rotar esta parte que tengo acá arriba, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene para este problema en particular del método de casquete cilíndrico? Es que en una sola integral puedo resolver el problema. En cambio, utilizando el método de la arandela también voy a hacerlo, pero voy a tener que hacer en 3 partes, con 3 integrales. Esa es la ventaja y desventaja uno y otro. Y tengo que ver también qué parte queda a esta altura, a este punto, ¿verdad? ¿Sí? Porque tengo que ver si me coincide esta altura con esta altura. Si no coincide, entonces tengo que partir de vuelta en otra tira más probablemente. Y genera más integrales. Esa es la desventaja de la arandela cuando aparece una función de este tipo que corta, ¿verdad? Y generan superficies diferentes. ¿Duda, pregunta, señores? ¿No hay? De mi parte no, bro. ¿No? Ok. Si el eje Y está desplazado en dirección a X, ya sea a la derecha o a la izquierda, la ecuación se transforma en, fíjense ahí, 2pi la integral de AB de X menos L por F de X. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir es que si yo tengo de repente alguna función dada, vamos a suponer esta función. Quiero hallar el volumen que genera al girar esta superficie en torno a este eje o a este eje, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar ahí es que si construyo una tira elemental, ¿sí? Este va a ser X, ¿verdad? Y si desplazo una distancia L, ¿verdad? Entonces, mi radio de acá cambia, ¿sí? Mi radio de rotación va a ser en torno a este eje, por ejemplo, ¿verdad? O en torno a este eje, ¿sí? Si es un valor, siempre lo que hay que, en los problemas, ¿verdad?, de rotación, el eje de rotación tiene que estar en el borde, es decir, tiene que ser una arista del cuerpo o exterior al cuerpo, ¿verdad? En este caso vemos que está desplazado, está afuera. Entonces lo que ocurre es que mi radio tiene que ser un valor siempre positivo. Yo tengo que garantizar que sea siempre positivo. Radio. ¿Por qué? Porque f de x diferencial de x es un diferencial superficie que siempre buscamos que sea positivo. Entonces también tiene que ser positivo. De esta forma, y de vuelta aplicamos la fórmula. Pero acá el radio, tenemos acá, cambia un poquito. Solamente el radio cambiaría si es que de repente mi eje de rotación es distinto al eje Y y al eje Y o X, ¿verdad? Dependiendo de la posición. ¿Se entiende por la idea, gente, de eso? Cuando ocurre o cuando no estoy con la recta X igual a 0. Cuando no es la recta X igual a 0. Entonces lo que ocurre es un desplazamiento. Esta L que está ahí, vemos, ¿verdad? Profe, una consulta. Sí. Ese eje, o sea, ese eje por el que vamos a notar sí o sí debe ser paralelo al eje Y, ¿verdad? No, depende del eje de rotación. Ahora, siempre de paralelo, ¿sí? Después vamos a ver un poquitito de los teoremas de Papo Juldino utilizando centro
geométrico, ¿verdad? Para determinar en torno a un eje oblicuo. También se puede hacer utilizando el teorema de Julius-Pappus. Pero estos son, para estos métodos que estamos dando, son para ejes paralelos al eje X o al eje Y, dependiendo la posición de giro, ¿verdad? ¿Estamos? En este caso, si la superficie a girar está entre dos curvas, ¿sí? Entre dos curvas, se tiene que ir, el eje de rotación está desplazado en la distancia del eje Y, ¿verdad? Entonces, V es igual a 2pi integral de a de x menos L, f de x menos g de x diferencial de x, ¿verdad? Este, por ejemplo, es, ¿verdad? Quiero girar en torno, digámosle a este eje, llamémosle L a este. Y acá tengo una curva y otra curva. Entonces, voy a integrar de A hasta B, ¿sí? Y acá voy a girar este en torno a este eje y esta parte también en torno. Por eso lo que genera acá f de x menos g de x, donde g de x ya no es más la recta igual a 0. Recuerden que cuando utilizo la recta horizontal, estoy usando la recta igual a 0, ¿sí? Esta es la recta x igual a 0. Y la recta x igual a 0 es el eje y. El eje y es la recta igual a x igual a 0. Ojo con eso, de repente a veces se confunde. A veces, ¿qué es lo que x igual a 0? O cuál recta lo que es, ¿verdad? Cuando estoy hablando del eje x, me limitaba por la recta, por el eje x, significa que está limitando una recta igual a 0. Y si estoy limitando por la recta y, o el eje y, me dice, entonces tengo una recta x igual a 0. Y en este caso, me dice, para caso más genérico, ¿verdad? Me dice que quiere hacer girar una región delimitada por f de x por arriba y g de x por abajo en torno al eje x. Entonces, mi altura, mi h, fíjense que esta era mi h, cambia a la diferencia de la altura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi tira elemental que voy a construir acá, ¿sí?, sigue siendo perpendicular al eje x, pero ya no le toca al eje x. Es decir, esta es mi altura de mi tira elemental. Cambia. Entonces cambia la fórmula en esta. Y mi eje de rotación es x menos L. Siempre. No sé si se entiende por la idea. Señores. Se cortó la conexión, señor, ¿no? No, profe, se entiende. Ya. Entonces, esta sería una fórmula más general posible, ¿verdad? Para calcular volumen utilizando método de casquete cilíndrico. Con respecto a un eje que no necesariamente debe ser el eje Y, ¿verdad? Sino que un eje paralelo a Y. Y la reconfiguración en caso de que yo tenga que hacer girar en torno al eje X, mi volumen, ¿verdad?, va a ser igual a 2pi, la integral de A a B, o de C a D, en este caso, C a D, I menos L, por F de I menos G de I, diferencial I. Esta sería entonces la ecuación si es que mi eje de rotación va a ser el eje X. ¿Qué significa eso? Que voy a tener acá, acá una función, otra función. Voy a decir que este es C y este es D. Y la región que quiero girar es la región delimitada por esta. Entonces construyo mi tira elemental, donde digo que esta función es f de i
y esta función es g de i. Entonces mi tira elemental va a ser diferencial i por la diferencia de las funciones. Esta va a ser, ¿verdad?, la diferencia de las funciones. Esta va a ser mi tira elemental, que sería mi diferencial superficie. Y hago girar esto en torno al eje X. Mi distancia entonces va a ser, si estoy haciendo con respecto al eje X, ok, pero si voy a hacer en torno al eje, un eje L cualquiera, entonces mi distancia va a ser esta. Y va a ser la diferencia I menos L. I menos L. En este caso, como L es negativo, menos con menos va a ser más, se van a sumar, porque esta es la altura I. Altura I de la tira paralela al eje X. ¿Se entiende por la fórmula cómo cambia, gente? Sí, profe. Ya. Sí, bueno. Esto ustedes tienen que mirar, Sí, si profe. Y acá aprenden arriba el fórmula. eje de giro, profe, igual no es así. No te escuché, discúlpame. El eje de giro, sí está arriba. Claro, claro, puedo tener acá la misma cosa, ¿verdad? Ahí lo que voy a tener, voy a graficar un poquito acá, arriba. Vamos a suponer que voy a girar alguna región, voy a generar acá la región en torno a un eje positivo. Este. Voy a hacer este de mi L. Voy a construir mi tira elemental. ¿Sí? Acá tengo mi tira elemental. Mi radio de giro es esta distancia. Si yo digo que este vale L y esta altura vale I, entonces mi radio, ¿cuál va a ser? Mi radio va a ser L menos I. ¿Cierto? Si la tira elemental o la superficie o la región de rotación se encuentra por debajo del eje L. ¿Estamos de acuerdo? Profe, y el eje L sería mi referencia, ¿verdad? Y eje Bueno, L sería mi eje de rotación. sí, Este eje de rotación. Lo que yo tengo que tener siempre en la fórmula es mi radio. Este es el radio siempre, ¿sí? No importa si es paralelo a X o a Y. No importa eso. Lo que va a cambiar en vez de X va a ser Y acá, ¿verdad? Y este va a ser Y y este va a ser Y, nada más. O sea que se aplicaría esta fórmula. Lo que yo no tengo que perderme es dónde está mi recta L y cuál es mi radio de giro. Y mi radio de giro siempre es positivo, entonces tengo que ver dónde está mi recta L. Si está hacia arriba de la región a girar, entonces L va a ser mayor que la variable, ¿verdad? O la distancia al eje X va a ser mayor la tira al eje X. Por lo tanto, va a ser la recta L, que sería un valor constante, menos la tira o la altura, la posición de la tira, que sería I, que sería este. Ahora, si esta recta está por debajo, acá, y la superficie se encuentra por arriba, entonces va a ser R, va a ser igual a I menos L. Pero L es negativo acá, menos L. Entonces, menos con menos va a ser más, entonces se va a sumar esta L más la I va a ser, esta va a ser mi radio de giro. ¿Sí? Va a ser más grande. ¿Entiende? Señores. Profe, por ejemplo, L puede ser tipo una recta X es igual a X es igual a 2, por ejemplo, ¿verdad? La recta, no. Sí, sí, es vertical. Si el eje de rotación va a ser un eje vertical, sí, ¿verdad? Sí. En este caso, por ejemplo, puedo tener una región dada que quiero hacer girar en torno a este eje. Este. Entonces, mi tira elemental siempre paralelo al eje de rotación para utilizando casquete cilíndrico. Mi radio de giro va a ser esta. ¿Sí? Entonces, digámosle L es la distancia, este va a ser X.
Si L es la distancia de acá, mi radio de giro es este, que sería acá. Entonces va a ser L menos X. Este sería mi radio de giro. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Acá entran teoremas de Pappus-Guldinus, o Guldinus-Pappus también se le llama, para volúmenes. ¿Qué nos dice el teorema? ¿No? Si una región plana se hace girar alrededor de una línea en el plano que no corte el interior de la región, entonces el volumen del sólido generado es igual al área de la región por la distancia recorrida por el centroide de la región durante la rotación. Si ρ es la distancia del eje de rotación al centroides, entonces el volumen va a ser igual a 2pi por A. Creo que me dice esto, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner primero simple y después vamos a complicar. Vamos a suponer que tengo esta región. Esta es la que quiero girar en torno a un eje. Y digámosle el eje X. Entonces, ¿yo qué voy a hacer primerito? Primeramente voy a buscar el centroide. Centroide, que sería X medio, coma y medio. Y me dice acá, y por otro lado, antes de avanzar, tengo que buscar el área. Entonces me dice que el volumen generado por esta superficie al rotar en torno a un eje exterior a la superficie es igual al área de la superficie multiplicado por la longitud de rotación, ¿verdad? O por la longitud, sí, la longitud de rotación de dicha superficie en torno a un eje. Entonces, si yo conozco tranquilamente, ¿verdad? Este va a ser y medio, ¿sí? Y este va a ser X medio. Si yo miro esta ecuación, mi volumen va a ser igual a 2pi por I medio por A, si es que hago rotar en torno al eje X. Y si hago rotar en torno al eje Y, va a ser 2pi por X medio por A. Directamente aplicaría esto, ¿verdad? Para hallar con respecto a los ejes. Esto es haciendo girar en torno a los ejes conocidos. Vamos al otro caso. ¿Me copian hasta ahí? ¿Se entiende un poquitito la idea del teorema hasta ahí, gente? Hola. Profe, ¿podría explicar otra vez, por favor? Lo que me dice el teorema es que si yo conozco el centroide de una figura plana, ¿sí? Una superficie plana, y puedo calcular el área de esa superficie plana, el volumen de rotación de esa superficie en torno a cualquier eje o líneas es igual a la superficie por el perímetro de rotación, digámosle, ¿verdad? Donde el perímetro, digámosle, sea esta. Si voy a utilizar este, y si voy a hacer una vuelta completa, va a ser de 2pi por la altura medio. Si voy a hacer girar en torno al eje X. Si voy a hacer girar en torno al eje Y, entonces voy a hacer girar esto, el centroide, la longitud que gira este centroide, o sea que el perímetro que recorrería por el área va a ser igual al volumen generado por esa superficie. Este simplifica muchísimo el trabajo, ¿eh? Bastante potente este teoremita de teorema de Guldinus-Pappus. Eso es lo que nos dice este teorema. Si una región plana se hace girar alrededor de una línea, este caso es genérico, ¿eh?
en el plano que no corta el interior de la región. Significa que la línea sobre la cual voy a girar tiene que estar siempre exterior a la región. Entonces el volumen del sólido generado es igual al área de la región por la distancia recorrida por el centroide. Sería el perímetro, ¿verdad? Que recorrería el centroide de la región durante la rotación. Eso es lo que me dice este teorema. Y si voy a tomar en torno al eje X, mi radio de giro va a ser I medio. Entonces, acá este ρ cambia por I medio. Acá está. Ese sería mi radio de giro. Por 2pi sería si hacemos una vuelta completa. Y si hacemos girar en torno al eje Y, ¿verdad? Va a ser 2pi por el radio medio. ¿Y cuál va a ser el radio medio? El centroide. X. En este caso, X medio. No sé si se entendió un poquito la idea. Profe, o sea, por ejemplo, si tomamos, o sea, si hallamos el volumen con respecto al eje X, entonces Sí. el centroide que usamos va a ser el de X, ¿verdad? No, si yo voy a girar con respecto al eje X, mi distancia es la que me interesa. ¿Y cuál es la distancia? Sería I medio. Si voy a girar en torno a este, I medio es la distancia. Ah, ya. ¿Ves? Esta es la distancia, ese sería mi radio de rotación del centroide. Y si voy a hacer en torno al eje X, con respecto al eje Y, va a ser X medio. Ese sería mi radio de rotación. ¿Me entiendes? Sí, profe. Ya. Bien. Entonces, esto es si hacemos girar con respecto a los ejes X e Y. Vamos a ir un poquito más general. ¿Sí? Vamos a suponer que tengo una región dada y quiero girar esto en torno al eje, digámosle L. ¿Será que es útil también este teorema? Y va a seguir siendo útil. Claro. ¿Por qué? Porque el teorema no me dice con respecto a eje X, Y, sino que respecto a una línea, dice. Una línea en el plano. Siempre que la superficie se encuentre en el plano y la línea se encuentre en el plano, no hay problema. Entonces vamos a suponer que tenemos A. Y vamos a suponer que tenemos nuestro X medio y medio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En este caso, tengo que buscar la distancia. La distancia que existe entre la recta y el centroide. Este va a ser mi ρ, mi distancia. Entonces, el volumen, en este caso, va a ser igual a 2pi por ρ por el área. Ahora, ρ, cuando yo tengo distancias de puntos recta, podemos utilizar la famosa ecuación, ¿verdad? Si tengo la ecuación de la recta, vamos a suponer que I es igual a AX más B o AX más BI más C igual a 0. ¿Cuál es la distancia, la ecuación de la distancia? AX, módulo de AX más BI más C sobre raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Sí, A por X medio, en este caso. Recuerden que el X que está en la fórmula es el punto que quiero con respecto a la recta, X medio, más B por I medio, más C dividido raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Algo así era, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, de esta forma solucionamos también esta ecuación. Y es válido también para esto.
Entonces lo que voy a hacer es girar en torno a este eje. Si usted conoce la recta, quiere hacer forma vectorial, igual puede hacer de forma vectorial, ¿verdad? Conoce ya también el análisis vectorial, cómo se determina la distancia de un punto a una recta. O utilizando la ecuación distancia de punto a recta. Sin problema pueden aplicar esto. Entonces lo que primero hay que preocuparse es encontrar el centroide y encontrar la distancia del punto a la recta para poder determinar el volumen. ¿Estamos, señores? Sí, profe. ¿Alguna consulta, señores, por ahí? ¿Dudas? Profe, y para calcular el centroide, ¿cómo sería? Ah, yo pensé que nunca iban a preguntar eso. Bien, vamos a llegar a eso. El centroide de una figura plana x medio es igual a la sumatoria o la integral de a hasta b de qué? De x por, digámosle, f de x diferencial x, que estoy hablando de una superficie cuyo contorno sea el eje x, ¿verdad? Dividido la integral de f de x diferencial x. Es decir, si tengo una superficie, digámosle, limitado por estas, recta y la curva f de x, esta sería la ecuación que voy a utilizar, ¿verdad?, para tener x medio. Y para tener y medio va a ser igual a la integral de AB de i, ¿verdad?, por f de x diferencial x sobre este caso y medio, integral de AB de f de x diferencial x. Y el y medio, cuando tengo esta, irá. Mi y medio directamente va a ser y medio más igual a f de x sobre 2. ¿Sí? Cambiaría en esto. ¿Sí? Sería la mitad de la función. Entonces quedaría al cuadrado de esta función. ¿Sí? Si es que estoy hablando de una región de este tipo. X e y. Sería mi y medio. Porque voy a hacer de mi tira elemental. De mi tira elemental. Y después voy a integrar, me va a servir para todas las tiras. Inge, una pregunta. Adelante. ¿En X no tiene que ser X medio también? ¿O es solo X? X también, está bien, X. Pero como X se encuentra a la misma distancia que X medio es igual a X cuando la tira elemental es perpendicular a X. Entonces, X medio es igual a X. Ya, gracias. Sí. Y medio es igual a la mitad de la función. Ahora, si me voy a caso general, un poco más general, voy a utilizar, ¿verdad?, alguna región X e Y. Voy a tener esta. Entonces, voy a tener esta tira elemental. Mi distancia de la tira elemental, voy a poner X elemental acá. ¿Sí? E Y elemental. ¿Sí? Y elemental. Entonces, a la hora de hallar mi centroide X medios, va a ser igual a la integral de A hasta B, ¿sí?, de X por, llamémosle f de X, y a este g de X
Entonces va a ser f de x, porque mi tira elemental va a ser mi diferencial superficie. F de x menos g de x por diferencial x. Dividido la superficie. ¿Sí? La superficie es de A hasta B de f de x menos g de x. Diferencial x. Esta sería entonces la ecuación que yo voy a utilizar para calcular mi centroide, x medio. Y para y medio va a ser la integral de a hasta b de y elemental. Y elemental va a ser igual a ¿qué? Mi y centroidal va a ser igual a la semisuma, un medio de f de x más g de x, la semisuma. ¿Sí? Entonces acá va a ser, en vez de y medio, voy a poner un medio de f de x más g de x por f de x menos g de x. Porque este es mi diferencial superficie. Dividido la superficie. La integral de a hasta b de f de x menos g de x. Ahí. Esta sería entonces la fórmula que yo voy a utilizar para poder hallar el centroide, uno para x y otro para y. Si mi región de integración es región del tipo 2, significa que mi tira elemental va a ser perpendicular al eje y. Las variables cambian. En y medio va a ser y acá, todo esto cambiaría por y, ¿verdad? Y la otra parte sería x medio, sería la semisuma. Esta parte va a cambiar si es que voy a integrar en dirección a y. Y este va a cambiar parecido a este, pero en función de y. En eso cambiaría las fórmulas. ¿Se entiende con la idea, gente? ¿Podría repetir esa última parte, Inge? Lo que dije es que si de repente mi superficie, o por lo menos mi diferencial, o el eje de integración va a ser el eje y, lo que va a cambiar es que en vez de poner acá y elemental, en ese caso y elemental va a ser igual a y. Directamente y. ¿Por qué? Porque voy a tener una región, voy a tratar de ubicar acá una región. Mi tira elemental va a ser perpendicular al eje y. ¿Sí? X. Y entonces mi y, todos los puntos de la tira elemental va a estar a la misma altura. A la misma altura. Por lo tanto, y elemental va a ser igual a y. Para todos los casos. Pero mi x elemental, para este caso, x elemental es igual a un medio de f de y menos g de y. En ese va a cambiar si es que utilizo región del tipo 2. Región del tipo 2 decimos a la región cuyo diferencial es diferencial y. Es decir, este va a ser diferencial y este va a ser diferencial y. Y la variable va a ser todo en función de y. Eso es lo que dije. Gracias, Inge. ¿Vale? Bien. Por ejemplo, y medio se calcula, ¿verdad? Para poder hallar la rotación de esta región en torno al eje y, por ejemplo.
área de superficie de revolución, si usted hace girar una región en el plano que está acotado por la gráfica de una función en un intervalo, describirá un sólido de revolución. Sin embargo, si solo hace girar la curva frontera, eso no describe el volumen interior, sino solo una superficie que rodea al sólido y forma parte de su frontera. Al igual que estuvimos interesados en definir y determinar la longitud de una curva, ahora estamos interesados en definir y determinar el área de una superficie generada al hacer girar una superficie o una curva alrededor de un eje. Esto era que la pasada ya vimos la fórmula, entonces esta parte voy a pasar y voy a dejarle nada más. Y acá sí, el que me interesa un poquitito avanzar, que sería masa distribuida sobre región. Masa distribuida sobre región. Sobre una región plana, en este caso. Y vamos a ver cómo se calcula esto, en qué se tiene un poco en cuenta, ¿verdad? Supongamos que tenemos una colección finita de masas ubicadas en el plano, ¿sí? Con masa en el punto X sub K y sub K, según la figura, ¿verdad? Vemos ahí una región XY y en ese plano se encuentran las masas, ¿sí? Y vamos a suponer que tenemos un M sub K masa. Entonces la masa del sistema, la masa M va a ser igual, si voy a hacer el sistema discreto, lo que voy a hacer es la sumatoria de todos los M sub K que se encuentran dentro del plano, en una superficie dada. Ahora, cada masa M sub K tiene un momento con respecto a cada eje también. Es decir, al momento de masa, ¿verdad? Si yo quiero hallar el momento, entonces cada una de las masas me va a generar ese momento. Si estoy hablando con respecto al eje Y, mi eje o mi brazo de palanca, mi brazo de momento va a ser X sub K. Si voy a hallar con respecto a X, mi brazo va a ser Y sub K. Entonces, el momento que va a generar la masa M sub K en torno a I sub K, me sale que es igual a la sumatoria, en este caso, ¿verdad? Si voy a tener N superficie, ¿verdad? O N masa, en este caso, perdón, que se encuentra en el plano X, Y, entonces lo voy a hacer una sumatoria de todos los momentos que genera, con respecto a X y con respecto a Y. Fíjense acá que son momentos, momentos de masa. Si voy a hablar momento de fuerza, entonces va a ser, va a faltar la gravedad, ¿verdad? ¿Sí? Voy a agregarle un G acá. Y fíjense que si estoy hablando acá es directamente distancia perpendicular. Fíjense bien ahí que se tuvo en cuenta la distancia perpendicular directamente de cada uno de los puntos. Si voy a ordenar un poquitito mejor, vamos a suponer acá, vamos a suponer que acá tenemos el eje Z, ¿sí? Y Z sea en dirección al centro de la Tierra, ¿verdad? Y saliente sería positivo. Entonces la aceleración de la gravedad iría hacia abajo. Vamos a suponer que va hacia abajo. Entonces, a la hora de tener en cuenta cada una de las masas, multiplicada por la gravedad y por su brazo de palanca, me va a generar momento con respecto al eje Y y con respecto al eje X. Entonces, vamos a suponer que tenemos acá una región. Si yo quiero hallar la masa de esto, ¿verdad? Entonces voy a suponer un elemento. Voy a tener un elemento, un punto de masa, no sé qué. Entonces la masa M sub K, ¿verdad? En este caso va a ser igual a la densidad por el área sub K, o delta A sub K. ¿Verdad? Delta A sub K. Y este del ρ, que sería mi densidad, va a estar en función de una de las variables. ¿Verdad? Va a ser ρ sub X, por ejemplo, ¿verdad? O ρ sub Y. Cuando nosotros estudiamos masa en integral definida, la densidad puede ser constante o puede ser variable. La densidad de masa. Ahora, por otro lado, la densidad de masa nunca puede ser negativa. ¿Sí? Nunca puede ser negativa.
Y cuando estoy utilizando integral definida o integral simple o una sola integración, el eje de integración necesariamente debe ser el eje que contiene a la variable en la densidad. ¿Qué significa eso? Si de repente yo tengo ρ en función de x, obligatoriamente tengo que integrar en dirección a x. ¿Sí? O si tengo ρ en función a y, ¿sí? Entonces obligatoriamente tengo que integrar en dirección a y, donde la densidad variable. Y siempre debe ser mayor o igual a 0. No puede ser negativo. Eso es un detalle muy importante a tener en cuenta cuando se va a calcular masa. ¿Por qué? Porque de repente aparece, un ratito, ya hay que matizar otro. Por ejemplo, quiero hallar la masa, ¿sí?, de una región delimitada por esta función, ¿verdad? Digámosle desde A hasta B. A hasta B. Y supongamos que la función hasta esta recta, ¿verdad?, tiene un signo. Para este lado tengo una densidad y para este lado tengo otra densidad. O por lo menos me da una única densidad, ¿verdad? Y tengo que garantizar de que en esta región y en esta región, digámosle 1 y 2, siempre debe ser la densidad mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Siempre tiene que ser mayor o igual a 0. Por ejemplo, si me da ρ es igual a 1 más x. 1 más x. ρ estoy hablando acá, la densidad. 1 más x. Entonces, en la región que estoy estudiando, tengo que garantizar que esta suma siempre sea positivo, es decir, se pone siempre en valor absoluto. Y para poder sacar el valor absoluto, tengo que garantizar que siempre sea positivo. Por ejemplo, en este caso, doy esta densidad y voy acá. Voy a suponer que tengo esta región. Y veo, ¿verdad?, que este es menos 1. Entonces, en menos 1, en x igual a menos 1, la densidad es 0. Entonces, donde se me anula la densidad, tengo que definir hacia dónde es positivo y hacia dónde es negativo. Si trazo entonces una recta acá, ¿verdad?, y acá, en esta región, ¿cómo hace mi densidad? Y en esta región, ¿cómo hace la densidad? Entonces, a la hora de hacer ese planteamiento, tengo que garantizar, en este caso, ¿verdad?, de que sea siempre positivo. ¿Y cómo yo voy a garantizar que sea positivo? En el lado izquierdo de la recta x igual a menos 1, tengo que poner menos 1 más x. Y en el lado derecho, ρ va a ser 1 más x. Entonces, a la hora de hacer, digámosle, este sea A y este sea B, al calcular la masa de la región, va a ser igual a la integral desde A hasta menos 1 de menos 1 más x por diferencial superficie, diferencial área, más la integral desde menos 1 a b de 1 más x por diferencial área. Y diferencial área, podemos decirle a sub 1, va a ser igual, ¿verdad?, a f de x1 menos g de x1, ¿verdad?, ¿sí?, por diferencial x. Y fíjense que acá
mi densidad está en función de X, entonces mi diferencial tengo que buscar en dirección a X. Y diferencial a sub 2, F sub 2 de X menos G sub 2 de X. Diferencial X también. Mi densidad está en función de X, entonces acá A sub 1 y acá A sub 2. Diferencial. Yo puse F1 y G1 y F2, G2 en caso de que de repente la función en ese punto justo se cruzan, ¿verdad? Es decir, de estar más positivo se vuelve más negativo y la función que está negativo sube hacia arriba, ¿verdad? Entonces, llamémosle F sub 2 y G sub 2 de X para generalizar nada más. Y de esta forma, ¿verdad? Veo que mi densidad es positivo, entonces mi diferencial siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque voy a tomar la función más positiva menos la función más negativa. Y de esta forma garantizo el área sea positivo y mi densidad también garantizo que sea positivo. Entonces, cuando vamos a calcular masa de densidad variable, la densidad nunca puede ser negativa. Entonces, tengo que ver dónde se anula mi densidad con respecto a la variable que me da. Y después, tengo que ver cuál es la variable. Si la variable es X, entonces necesariamente tengo que integrar en dirección a X. Si la variable es Y, necesariamente tengo que integrar en dirección a Y. ¿Sí? Necesariamente. Y es una integral simple, me limito. Ahora, si estoy hablando de integral quiero calcular masa y la densidad de masa es función de X e Y, con integral simple no se puede hacer. Necesariamente tengo que aplicar una integral doble, que vamos a ver más adelante. Pero necesariamente tengo que aplicar eso. Entonces, tener presente y cuidado, gente, con respecto a la densidad. La densidad siempre en la región debe ser positiva. Y tener siempre presente, la integración se realiza en dirección con respecto a la variable de la densidad para calcular masa. ¿Se entiende pues la idea, gente? Sí, profe. Ya. Eso es, acá está siempre el problema. ¿Dónde suele ser el problema? En la densidad. ¿Sí? La densidad, cuando se le dice que la densidad ρ es igual a 1 más I, por ejemplo, automáticamente usted pone el módulo de I. ¿Sí? Y una vez que identifica su región, pongan en qué valor se anula la densidad. Y si está fuera de esa región, entonces no hay problema. Por ejemplo, vea, graficamos acá algo más. Vamos a suponer que tengo una región dada, ¿verdad? Y digámosle acá es 2 y acá digámosle menos 2. Y me da la densidad y es ρ es igual a ρ es igual a 3 más X. 3 más X. Entonces lo que yo tengo que verificar es dónde está ese 3. ¿Por qué? Porque tengo que ver dónde se anula la densidad. Y se anula cuando X igual a menos 3. Como vemos acá que menos 3 está acá. Entonces tengo que ver si la función que voy a tomar es correcta o no. Nada más, ¿verdad? Y va a ser la densidad que me da.